¿Cómo anda la gente linda? Espero que bien. Estamos aquí reunidos para ver esta tercera parte de este módulo de osteología de miembro inferior. ¿Sí? Vamos a ver tibia, peroné y todos los huesos que conforman al pie. ¿Sí? Así que comencemos con todo. Lo que primero vamos a ver es que el esqueleto de la pierna está conformado por la tibia y peroné, dos huesos. ¿Sí? Entonces, cuando se lastimen o haya una persona que tenga un problema, la pierna no es todo, ¿sí? La pierna es solamente este sector, ¿sí? Esto es el muslo, esto es la pierna y esto es el pie. Hablemos con propiedad. Así que la pierna está integrada nuevamente, les indico, por la tibia y el peroné. Aquí vemos un resumen general de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Al finalizar este video, esta clase. ¿Sí? Vamos a ver la tibia, vamos a ver el peroné con sus caras, con sus bordes, ¿sí? Con todas sus saliencias óseas, ¿sí? Con todos los detalles de cada uno de los huesos. Bien, comenzamos por la tibia. Tibia tiene tres caras, tiene tres bordes, tiene una extremidad superior y una extremidad inferior. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir detallando punto por punto. ¿Qué pienso yo cuando pienso en la tibia? En un barquito. ¿Sí? Porque el barquito tiene una cara posterior y tiene una cara lateral y una cara medial. ¿Sí? Simple. Entonces, acordémonos. La tibia, el barquito. ¿Sí? El fémur, habíamos dicho, la casita con el paredón de frente que era la cara anterior. ¿Sí? Impecable. Ahí vemos el fémur con sus distintas vistas. ¿Sí? Y aquí vemos otra forma de rememorar lo que es la tibia. ¿Qué tenemos? Una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. ¿Sí? Si ustedes se tocan la pierna, ¿sí? De la parte interna, van a sentir toda esta, digamos, superficie lisa que es la cara medial. ¿Sí? Y vayan más hacia abajo hacia el tobillo y van a sentir el malleolo tibial, ¿sí? O malleolo interno. Bien, empecemos a describir. Tóquense la rodilla y sientan, ¿sí? El sector, digamos, de la tibia, obviamente, porque van a tocar el cóndilo del fémur y luego van a tocar aquí lo que sería la meseta tibial, ¿sí? Hacia adelante podemos observar la tuberosidad, ¿sí? Ahora vamos a empezar a describir parte por parte. Entonces, tiene tres caras: cara medial, cara lateral y cara posterior, ¿sí? Ahí vemos una vista posterior y ahí vemos una vista lateral. Ahí con un borde, bueno, a su vez también tenemos que describir que tiene un borde anterior, un borde medial y un borde interóseo. ¿Sí? Interóseo, ¿por qué? Porque se encuentra en contacto con el peroné, que es lateral. ¿Bien? Ahí lo vemos al peroné. Ahí vemos el borde interóseo, ¿sí? Que se va a contactar con el otro borde interóseo. Y en el medio vamos a tener la membrana interósea, ¿sí? Para que vean cuál es la posición anatómica de estos huesos. Bien, la tibia. En su cara medial dijimos que es plana y lisa, ¿sí? Ya vayan tocándose la tibia ustedes, se van a dar cuenta que no tiene inserciones musculares. En su cara lateral, ¿sí? Que sería esta, presenta en su mitad superior una depresión longitudinal en la que se inserta el músculo tibial anterior, está por aquí arriba. Bien, después lo vamos a estar describiendo. Y en su cara posterior tenemos la línea del sóleo, ¿bien? En la cual se va a insertar el músculo sóleo. A su vez también lo que hay que saber de esta línea del sóleo, que tiene dos labios, ¿sí? Se va a insertar en el labio superior el músculo popliteo, ¿sí? Y los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos en su labio inferior. ¿Bien? Sóleo, popliteo, tibial posterior y flexor largo de los dedos en su labio inferior. Ya lo vamos a ver igualmente en la parte de miología. Ahí vemos la cara medial y ahí vemos la línea del sóleo. ¿Bien? Impecable. Tenemos un borde anterior, ¿sí? Que se la denomina cresta de la tibia. Tóquense la cresta de la tibia, sientan, ¿sí? Lo rugoso, digamos, lo filoso que es, ¿sí? Es bien marcado ese borde anterior. Luego tenemos un borde interóseo, ¿sí? Y luego tenemos un borde medial, que sería este de acá, perdón. Acá está la superficie para articular con el peroné y el malleolo tibial es un malleolo interno. Entonces ya tenemos un parámetro para darnos cuenta que es medial y que es lateral. ¿Sí? Impecable. En la extremidad superior, ¿qué vamos a encontrar a nivel de la tibia?
El extremo superior está formado por dos cóndilos, ¿sí? Uno lateral y otro medial, que sostiene las carillas articulares superiores de la tibia, que son las mesetas tibiales. Tenemos tuberosidad de la tibia o tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Tóquensela en la rodilla. Si vamos reconociendo nuestro cuerpo, tenemos que se inserta el ligamento rotuliano, ¿sí? A su vez también el cóndilo lateral presenta una superficie articular destinada a la cabeza del peroné, ¿sí? Y lateral y anteriormente tenemos una eminencia denominada tubérculo de Jerdí, que es el que está aquí, ¿sí? Y una cresta oblicua inferior y anterior que se extiende hasta el tubérculo de Jerdí. Ahí vemos la cresta, ¿sí? Que va a prestar inserción a los músculos tibial anterior y tendor de la fascia lata. ¿Bien? ¿Se entiende? Es simple. Tenemos dos cóndilos, las mesetas tibiales que serían como las carillas articulares. Tenemos el tubérculo de Jerdí, tenemos esta línea, esta cresta, ¿sí? Con una oblicuidad inferior y hacia medial. Y a su vez también tenemos la carilla articular con la cabeza del peroné. ¿Bien? Impecable. Eso es una vista anterior. Y en la vista posterior tenemos el cóndilo medial, que es este, ¿sí? Que va a prestar inserción al tendón directo del músculo semimembranoso, que luego lo vamos a ver, si no nos vamos a marear mucho. Y medialmente un surco transversal donde se desliza el tendón reflejo, ¿sí? Hay un tendón directo y un tendón reflejo, ¿sí? Después lo vamos a estar viendo en detalle. Y esto es una vista posterior. Bien, entonces, hacemos un breve repaso, ¿les parece? ¿Cómo se llama? Bueno, acá, ¿qué estamos viendo acá? Es el borde anterior, bien, con su cara medial y con su cara lateral. Tenemos la tuberosidad anterior de la tibia y el tubérculo de Jerdí, que tiene varios nombres, ¿sí? Se llama tubérculo del músculo tibial anterior, tubérculo del músculo tensor de la fascia lata, tubérculo del tracto iliotibial y tubérculo anterolateral de la tibia. ¿Sí? Tienen varios nombres. Y ahí vemos la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Bien? Y también tenemos la cresta acá. Pero bueno, estas son dos estructuras, dos detalles, ¿sí? Bastante importantes a tener en cuenta. Y tenemos las mesetas tibiales en el sector superior. La extremidad superior, ¿qué tenemos? Un cóndilo y otro cóndilo. Cóndilo medial y cóndilo lateral. ¿Sí? Impecable. Luego tenemos áreas intercondilias. ¿Qué es el área intercondilia? Es un área entre cóndilos, ¿sí? Y tenemos un área intercondilia anterior y posterior, ¿sí? Allí se van a insertar los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿sí? Impecable. En la extremidad inferior, lo más característico que encontramos lo hallamos en la cara medial y en la cara inferior. La cara medial se prolonga inferiormente por medio de una apófisis voluminosa y aplanada, que es el maleolo medial. Como les dije, tóquense a nivel del tobillo, van a sentir un huesito. Eso es el maleolo medial, ¿sí? Y también tiene una superficie articular para el extremo inferior del peroné. En la cara inferior, ¿sí? Esto sería como la mortaja tibio-peronea, se le denomina, que sería la superficie articular que se va a articular con el hueso astrágalo, ¿sí? A nivel del pie. Y va a formar la articulación del tobillo. En la cara inferior hallamos una superficie articular cuadrilátera, ¿sí? Que está dividida en dos partes por una cresta roma anteroposterior que corresponde a la garganta de la tróclea astragalina. Es lo que yo le decía. Esto es la garganta de la tróclea astragalina, ¿sí? La mortaja tibio-peronea. Presenta continuidad medialmente con el maleolo medial. Impecable. Ahí vemos una vista anterior, una vista posterior, con todas sus inserciones musculares que no vamos a ahondar ahora, pero para que vayan viendo, ¿sí? Para que vayan teniendo una noción de lo que vamos a estar viendo en los próximos módulos. Bueno, peroné. El peroné es un hueso bastante complicadito de entenderlo, ¿sí? La idea es acudir a estas formas de estudio porque si lo vemos en vivo, ¿sí? Como que es un hueso todo contorneado, que digamos tiene una torsión, ¿sí? Y la verdad que tiende mucho a la confusión, ¿sí? Así que, ¿qué vamos a saber del peroné? Que tiene una cara lateral, una cara medial, una cara posterior, borde anterior, borde interóseo y borde posterior también. O sea, tiene una cara posterior y un borde posterior, ¿sí?
extremidad superior y extremidad inferior. Miren, ahí vemos una vista medial del peroné, ¿sí? Lo vamos a agarrar con dos deditos, con el dedo gordo y el dedo índice, y lo vamos a girar para acá, ¿sí? Entonces lo agarramos acá con un pico de pato y lo giramos y nos quedaría esta vista lateral, ¿sí? Entonces lo vemos de la vista medial y de la vista lateral, ¿sí? La vista posterior tendría que estar ahí atrás, ¿sí? Bien. Bueno, es como un triángulo tridimensional. Dijimos que tiene una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. Y tiene un borde anterior, un borde interóseo que se articula con, digamos, la membrana interósea, ¿sí? A su vez de manera conjunta con la tibia. Y también tiene un borde posterior. Es raro de entender, es difícil de comprender por qué tiene una cara posterior y un borde posterior. Pero bueno, veámoslo de esta forma, ¿sí? El peroné tiene cara posterior y borde posterior, ¿sí? Y es como un triángulo medio así dobladito, ¿sí? Medio rotado. Ahí vemos la tibia, vemos el peroné, vemos que tiene el borde anterior, ¿sí? A su vez también vamos a ver el cuerpo, ¿sí? La cara posterior del peroné. Fíjense, ¿cuál es el maleolo que desciende más? ¿El maleolo tibial o el maleolo del peroné? ¿Qué dicen ustedes? Lo pueden tocar, pueden palpar, fíjense. ¿Cuál es el que desciende más? Es el maleolo peroneo, ¿sí? El maleolo peroneo es el que desciende más. Sigamos. Bien, en el peroné tiene características. Tiene una cara lateral, dijimos, en la cual se insertan los músculos peroneo largo y peroneo corto. Ya lo vamos a ver en esta cara lateral. En la cara medial encontramos un borde interóseo, ¿sí? Es un borde interóseo que está muy cerquita al borde anterior, ¿sí? Parece que es lo mismo, pero no. Tiene como dos rugosidades, ¿sí? En la cual se fija la membrana interósea de la pierna. Y la cara posterior, ¿sí? Esta cara es estrecha, convexa y rugosa, y en ella se inserta el músculo sóleo. ¿Bien? El peroné es bastante complicadito, ¿viste? Porque es algo, digamos, tiene una forma rara, ¿sí? Realmente, pero bueno, lo vamos viendo así de esta forma. El peroné, borde anterior, borde interóseo y borde posterior, dijimos, ¿sí? Y los bordes son muy difíciles de distinguir en un hueso en vivo. Ahí vemos, ¿sí? Todos los detalles que estuvimos hablando recién, ¿sí? Con sus bordes, borde anterior de la tibia, borde anterior del peroné, borde interóseo. ¿Ven que son como dos crestitas que tiene? ¿Sí? Están muy cercanas una de la otra. Cara medial, ¿sí? Cara lateral, cara posterior. Acá está la cara posterior, ¿sí? Con su borde posterior. ¿Ve cómo está como rotado en su eje? Por eso mismo es complicadito. Y ahí vemos la diferencia entre cuál desciende más. Si es el maleolo peroneo o el maleolo tibial, ¿sí? Este es el que desciende más. En su extremidad superior, la cabeza del peroné presenta cabeza y cuello, ¿sí? En el vértice, ahí vemos la cabeza del peroné, ¿sí? Ahí tenemos el vértice del peroné, sobre el cual se fija la parte posterior del tendón del músculo bíceps femoral. Ya lo vamos a ver que el músculo bíceps se inserta en la cabeza del peroné, ¿sí? Anterior, posterior y lateralmente, el extremo superior del peroné está cubierto por rugosidades determinadas por las inserciones de los músculos peroneo largo y el sóleo, ¿sí? También va a tener algunas expansiones tendinosas de estos músculos. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que el peroné tiene una cabeza, un cuello y un vértice. La extremidad inferior recibe el nombre de maleolo lateral. Es más largo, voluminoso que el maleolo medial y desciende más, como lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Y la cara medial presenta una superficie articular que se va a articular con acá, con el astrágalo, ¿sí? Y a su vez también acá, aquí arriba con la extremidad inferior de la tibia. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de el esqueleto del pie. ¿Sí? El esqueleto del pie está constituido por tres grupos de huesos: el tarso, el metatarso y las falanges, ¿sí? A su vez también los podemos llamar como retropié, ¿sí? A los huesos calcáneo y astrágalo,
medio pie, escafoides, cuboides, primera, segunda y tercera cuña, y el antepié a los metatarsianos y a las falanges, ¿sí? Retropié, medio pie o antepié. O lo podemos llamar también como tarso, ¿sí? A la unión entre el retropié y el medio pie. Entonces lo conforman, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huesitos, ¿sí? Calcáneo, vamos para atrás, calcáneo astrágalo, escafoides, cuboides y las 3 cuñas. En el esqueleto del pie, a su vez, tenemos el tarso, que es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie. Está formado por 7 huesos, como dijimos, cortos, dispuestos en 2 filas, una anterior y una posterior, ¿sí? La fila posterior está constituida por 2 huesos, el astrágalo o talus y el calcáneo. Y la fila anterior por 5 huesos, como estuvimos viendo, ¿sí? Cuboides, ¿sí? Escafoides y los 3 huesos cuneiformes. Tengan en cuenta que el astrágalo y el calcáneo se hallan superpuestos, ¿sí? Es como que el astrágalo se subió arriba del calcáneo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y que los 7 huesos del tarso forman una bóveda, ¿sí? Sobre la que reposa todo el peso del cuerpo, ¿sí? Cuando esta bóveda cae, tenemos el pie plano. ¿Bien? Metatarso. ¿Cómo está formado el sector del metatarso? Solamente por los metatarsianos. 1, 2, 3, 4 y 5 metatarsianos tenemos, ¿sí? El metatarso está formado por 5 huesos largos denominados huesos metatarsianos. Se articulan posteriormente con los huesos de la segunda fila del tarso, ¿sí? Aquí tenemos. Y anteriormente con las falanges proximales de los dedos. Se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, como dijimos, considerándolos de medial a lateral. ¿Bien? Simple. Y las falanges. Aquí vemos las falanges, ¿sí? Tenemos 2 falanges para el dedo gordo y 3 falanges para los restantes dedos, ¿sí? Las falanges de los dedos del pie son semejantes a la de los dedos de la mano, por la que hacia su disposición, forma y desarrollo. Sin embargo, son diferentes por sus dimensiones, más reducidas, a excepción de las falanges del dedo gordo del pie, que son muy voluminosas, ¿sí? Son bien gorditas. Y los huesos sesamoideos. Estos huesos se encuentran siempre en la cara plantar, ¿sí? En la planta del pie los vamos a encontrar generalmente en el primer hueso metatarsiano. Dos de estos huesos sesamoideos son constantes, ¿sí? Están situados en la cara plantar de la primera articulación metatarso-falángica en relación con las depresiones que hemos señalado en la cara plantar de la cabeza del primer hueso metatarsiano. Entonces, en la cabeza del primer hueso metatarsiano encontramos a estos 2 huesos sesamoideos que son realmente constantes, ¿sí? Los tenemos todos, básicamente. Ahí vemos imágenes, para que vayan viendo cómo son los huesos, ¿sí? El astrágalo, el calcáneo por debajo, el escafoides, cuboides, ¿sí? Esta es una foto un poquito más real. Y esta es la cara plantar, una vista plantar, ¿sí? Veamos cómo es el calcáneo, que acá no lo estábamos viendo. Este es el calcáneo, acá tenemos el astrágalo, ¿sí? El escafoides, el cuboides, ¿bien? Y los cuneiformes. Ahí vemos los huesos sesamoideos. Ahí vemos la bóveda del arco plantar, ¿sí? Conformado por los huesos del tarso, que estábamos viendo, que muchas veces, por diversas razones, este arco puede descender y transformarse en lo que es un pie plano, ¿sí? Con sus diferentes grados de complejidad que tiene. Y ahí vemos una vista lateral, ¿sí? Donde se ve mejor el cuboides, el calcáneo, ¿sí? El astrágalo, nuevamente todos los metatarsianos, las falanges, ¿sí? Para que vayan viendo y grabando todas estas imágenes y cómo es huesito por huesito, ¿sí? Bueno, gente, muchas gracias. Este videito, esta última parte es un poquito más densa, ¿sí? Por la presencia del maldito peroné. Pero bueno, hay que estudiarlo, no queda otra opción, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente módulo.